El tiempo es la sustancia de la que está hecha la vida. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será se encuentra en esta dimensión que conocemos como tiempo. Todos sabemos que el tiempo se compone en tres partes distintas: el pasado, el futuro y luego cada uno de nosotros vive su existencia en una breve y estrecha franja de la vida a la que llamamos presente. Un instante que se desliza constantemente entre dos aparentes eternidades, desde los albores del más lejano pasado hasta el horizonte de un futuro misterioso e ilimitado. Hasta donde sabemos, la humanidad está abocada a avanzar a través del tiempo. Nunca retrocede. Pero, ¿y si alguien pudiera escapar de los límites del tiempo y lo pudiera detener? ¿Y si pudieras desplazarte en la línea del tiempo como quisieras? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Viajarías al pasado lejano para ver la construcción de las pirámides? ¿O tal vez querrías presenciar el nacimiento de Jesús? ¿O quizás retroceder en el tiempo para evitar el asesinato de Abraham Lincoln? Por otro lado, ¿qué harías si pudieras avanzar viajando al futuro para descubrir con antelación el resultado de cada decisión que pudieras tomar? Salir de la dimensión del tiempo y del espacio y echar un vistazo a tu alrededor. ¿Quién no querría hacer eso? ¿Qué harías tú si tuvieras un poder así? ¿Es esto solo una fantasía? O quizás no del todo. A principios del siglo XX, Albert Einstein presentó ante el mundo su teoría de la relatividad. Más tarde se verificó y demostró que era correcta. Revolucionó nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Einstein descubrió que el tiempo se puede desacelerar y acelerar dependiendo de la velocidad a la que te muevas con respecto a algo. Por ejemplo, un astronauta que se aleja de la Tierra en una nave espacial y que alcanza la velocidad de la luz envejecería más despacio que su hermano gemelo que permaneció en la Tierra. Al regresar el astronauta, su gemelo en la Tierra habría envejecido muchos años más que él mientras estuvo en el espacio. El astronauta se sentiría como si hubiera viajado al futuro. ¿Qué pasaría si hubiera un ser poderoso que no estuviera limitado por las restricciones del tiempo? Un ser con poder total sobre el tiempo y el espacio. Alguien que conoce el futuro incluso mejor de lo que tú conoces tu propio pasado. ¿Imposible? Bueno, ¿y si pudiera probarlo? Puedo, con este libro, la Biblia. En sus páginas hay más de 2000 predicciones diferentes que se pueden verificar. ¿Y si te dijera que más de 1800 de estas profecías ya se han cumplido? ¿Estarías interesado en saber más? Llegados a este punto, quiero aclarar que la Biblia no es una agenda que revela quién ganará el próximo Mundial de Fútbol, ni predice los números premiados de la lotería, aunque sí responde a las preguntas realmente importantes sobre nuestro futuro y tu futuro. Y aunque quizá ya sepas que la Biblia es un libro lleno de profecías, ¿conoces la espectacular precisión de su cumplimiento? Abróchate bien el cinturón porque estás a punto de descubrirlo.
Él quita reyes y pone reyes. Su dominio es dominio eterno. Reinos en el tiempo. En el principio, ¿ves? La Biblia habla del tiempo. Comencemos mejor con un poco de contexto. En realidad la Biblia es un libro compuesto de 66 libros, escritos por unos 40 autores diferentes, en 3 idiomas, 3 continentes y en un periodo de aproximadamente 1500 años. Los que la escribieron fueron personas de todo tipo y de toda clase social: pastores, reyes, sacerdotes, gobernantes y pescadores. Cada uno con una personalidad única. Cada uno de ellos vivió en contextos diferentes. Algunos estaban encarcelados, otros en palacios, algunos vivían en cuevas, otros eran cautivos en tierras extranjeras. Aún así, la Biblia mantiene la coherencia, tiene un comienzo definido, un tema constante y un final lógico. Todo en torno a un personaje central. Quizá es por eso que la Biblia es el libro más vendido de todos. De 5.000 millones de copias distribuidas y vendidas. Y ahora sí, veamos la primera profecía. El Evangelio de Mateo registra que en el año 30 después de Cristo, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén con gran detalle, 40 años antes de que ocurriera. Señaló las grandes piedras y columnas de mármol pulido y sorprendió a los discípulos cuando dijo: En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús predijo que no quedaría del templo ni una sola piedra en pie, puedes imaginarte cómo se debieron sentir los judíos en ese momento. Este fue un proyecto de construcción que estuvo en marcha durante casi 100 años. Jerusalén era donde estaba la presencia de Dios, la Shequina de Dios. Es decir, en el templo, Dios estaba allí, literalmente allí. El templo fue el proyecto de construcción más grande jamás realizado en el Imperio Romano. Era enorme. Por ejemplo, el Coliseo de Roma abarca el área de unas 2,5 hectáreas, pero el área del Monte del Templo en Jerusalén son 14,5 hectáreas. Así que era 6 veces más grande. Los discípulos estaban asombrados por esta predicción, dado que el templo era la joya de la corona de la nación y había sido construido con toneladas de grandes y costosos bloques de piedras. Una piedra de los cimientos y que aún se puede ver mide más de 12 metros de largo, 4,5 metros de ancho y pesa más de 500 toneladas. Este es el peso de más de 100 elefantes. Aún así, la profecía de Jesús se hizo realidad. El historiador Josefo cuenta que durante la conquista de Jerusalén, cuando los romanos soldados prendieron fuego al templo, el calor extremo fundió el abundante oro que adornaba el lugar de adoración. Esto hizo que el metal precioso se derritiera y se filtrase entre las piedras de los cimientos. Cuando la batalla terminó, los soldados romanos llegaron y derribaron cada una de las piedras con el fin de recuperar el oro. Como resultado de la destrucción, el tesoro recogido del templo se usó para acuñar monedas romanas. Se llaman monedas Iudea Capta, y hay cientos de modelos y miles de ejemplares. Generalmente son de bronce, a veces de plata y a veces de oro. Aparece una palmera que representa a Judea y una mujer sentada en el suelo llorando que representa a los judíos. Todas tienen la inscripción Iudea Capta, que significa Judea conquistada. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sabemos por el libro de Números, en el capítulo 32:13, que una generación son 40 años. Jesús predijo este evento en el año 30 después de Cristo. Exactamente 40 años después, en el año 70, las fuerzas romanas destruyeron el templo. Es asombroso que aún encontremos otra profecía bíblica sobre la lucha de los judíos con Roma, y es anterior a la época de Jesús. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Y así fue.
Los romanos cayeron sobre Jerusalén y sitiaron la ciudad. Tal y como Moisés lo había profetizado, los estandartes romanos llevaban la imagen de un águila del complejo del templo original. Es la estructura exterior que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Es interesante que si caminas desde el Muro de las Lamentaciones hacia el sur, hay una zona que está llena de piedras amontonadas. Son enormes capas de piedras partidas, apiladas unas sobre otras y tiradas allí. En la actualidad, no hay ninguna duda de que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Que esto culminó en ese siglo y que esto fue el fin de un templo en Jerusalén. Para mí, eso habla de la validez de una profecía que fue dada con décadas de antelación, escrita por alguien que sabía que eso iba a ocurrir. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte del templo como cumbres de bosque. El pueblo judío y la nación de Israel tienen una historia sobrecogedora. Ninguna otra nación del mundo ha sido más desplazada y dispersada. Ha sobrevivido a varios intentos de genocidio. Un pueblo fuerte y resistente que ha renacido una y otra vez para reclamar su tierra y ha vuelto a prosperar. Es sorprendente que hayan conservado su lengua y su identidad únicas tras casi 2000 años de esclavitud, persecución y dispersión mundial. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es interesante que aunque los romanos les prohibieron estar allí, después los cristianos les prohibieron estar allí, y luego los musulmanes, y aún así los judíos siempre han regresado a Jerusalén mucho antes de que se constituyera el Estado de Israel. Ya en la década de 1870, incluso en la de 1860 o 1850, los judíos eran un pueblo mayoritario en Jerusalén bajo el gobierno otomano. ¿Por qué? Porque es allí donde querían estar. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. En mayo de 1948, el Estado judío fue restablecido como una nación independiente. Actualmente, este país, relativamente pequeño, se ha convertido en una potencia nuclear reconocida a nivel mundial. Es líder en tecnología e innovación. Jeremías 25 contiene otra asombrosa profecía sobre la destrucción de Jerusalén y su milagrosa restauración. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 600 años antes de Cristo, Jeremías predijo que debido a la desobediencia de la nación, Jerusalén sería conquistada, el templo judío destruido y el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Esto ocurrió en el año 607 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén. El rey de los judíos, los sacerdotes y los nobles fueron llevados de Jerusalén, de Judea, a Babilonia. Sabemos que estuvieron allí, llevaron con ellos sus libros sagrados, los 5 libros de Moisés y otros libros. En cierto sentido, es aquí cuando comienza el judaísmo moderno, porque ahora adoran a Dios en Babilonia y no en Jerusalén. Así que llevan a Dios con ellos, la adoración a Dios con ellos. Las crónicas de Babilonia son un conjunto de tablillas. Una de ellas, que se encuentra en el Museo Británico de Londres, menciona la campaña del año 597 a.C. de Nabucodonosor. Y su conquista de Jerusalén y Judea también se relata en esta crónica. La profecía continúa diciendo que regresarían y reconstruirían la ciudad y el templo en el momento predicho. Después de 70 años de cautiverio, en el año 537 a.C., el rey persa Ciro conquistó Babilonia y en el primer año de su reinado emitió un decreto que permitía al pueblo judío regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Cuando Ciro, que era persa, sube al trono, emite un decreto que permite a los nobles y al pueblo judío que estaba en Babilonia regresar y reconstruir el templo.
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. De hecho, fíjate en esto. En 1879, los arqueólogos desenterraron el cilindro de Ciro, que habla de la política del rey de Persia para repatriar a los pueblos conquistados como lo era el pueblo judío. El cilindro de Ciro es uno de los descubrimientos más importantes de Babilonia. Relata cómo Ciro es acogido por el pueblo cuando entra en la ciudad. Dice que es como una especie de salvador, lo que es una ironía dado que acababa de conquistar Babilonia. Esdras nos da una clara evidencia bíblica de que este fue el momento en que los judíos pudieron regresar a Jerusalén para reconstruir y restablecerse en la tierra, tal y como Jeremías había predicho que ocurriría después de los 70 años de cautiverio. Amigos, estamos a punto de ahondar en la profecía bíblica más espectacular e indiscutible que demuestra su origen sobrenatural. En 10 versículos sorprendentes que contienen solo 340 palabras, esta profecía relata el ascenso y la caída de los imperios desde la época de la antigua Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Reinos en el tiempo. Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.